Hola naturalistas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a contaros un montaje que he hecho esta primavera en el que he tenido bastante éxito grabando reptiles. Si os gusta ya sabéis, le dais un like, comentáis, ya sabéis un poco cómo va esto. Vamos a verlo. Ya sabéis los que tenéis un poco de conocimiento del tema de fototrampeo, que sobre todo se usa para localizar y para estudiar mamíferos grandes y medianos. También se puede usar para micromamíferos, ¿eh? Ya lo habéis visto en este canal y habéis visto un montón de vídeos y hay otros compañeros que también lo iban haciendo hace mucho tiempo. El tema de los reptiles ya es muy distinto. En el blog os voy a poner algunos enlaces, voy a hacer un artículo de esto que ya estará publicado cuando lo veáis. Y bueno, os pongo algún enlace, aparte de investigaciones y de trabajos que se han hecho con mamíferos, también alguno que se ha intentado con reptiles, ¿vale? Son en inglés, o sea, tenéis que dominar un poquito el inglés para entenderlo. Pero bueno, yo los montajes que he hecho, las grabaciones que he conseguido de reptiles hasta este momento han sido siempre por casualidad. Pones la cámara y con mucha suerte consigues grabar algún reptil. Y eso tiene su porqué, que luego entraremos. Este montaje no era específicamente para reptiles. Resulta que yo pasaba todos los días, no tenía mucho tiempo este año, y pasaba todos los días por una zona que oía ruiditos. Oía ruiditos cada vez que llegaba había algún animal chiquitín que se movía por allí. No me parecía una lagartija. Total que como tampoco tenía mucho tiempo, pues dije, bueno, ya que vengo bastante por aquí, voy a poner la cámara. Era medio seguro y como sabía que era un animal chiquitín, pues lo que hice fue utilizar la técnica que he usado con los micromamíferos, que es poner la cámara bastante baja a nivel de suelo, en este caso la enterré un poco, usar una lente de aproximación de las que ya os he hablado, y como la zona no era, o sea, era un poco segura pero no mucha, entonces lo que hice fue cubrirlo, o sea, la cámara estaba bajo cubierta, no se veía absolutamente nada. Entonces, bueno, la idea que yo llevaba era grabar pues seguramente algún roedor, que es un poco lo que pasó. Puse algo de cebo, puse semillas, pipas, cosas que tenía por casa y algunas nueces y bueno, tal y como yo pensaba aparecieron los ratones, ¿no? No sabía si sería un ratón o sería otro roedor, pero aparecieron ratones. Y de hecho aparecieron incluso antes de que yo dejara el cebo. De hecho puse la cámara y los primeros vídeos que grabé eran antes de que yo, o sea, justo cuando me iba, ¿no? Bueno, los ratones siguieron apareciendo y grabé muchísimos vídeos de ratones. Ya sabéis, cuando grabáis micromamíferos, bueno, no sé si lo sabéis, pero a mí me ha pasado un montón. Si pones cebo, aparecen, o sea, constantemente. Una vez han localizado el sitio, vais a grabar miles de vídeos de roedores. Es una cosa que tenéis que tener en cuenta, porque luego la revisión es tremenda. Pero bueno, como esperaba quizás grabar algún otro animal, dejé la cámara un poquito más de tiempo y apareció el primer reptil, que era una culebra de herradura. La verdad es que súper contento de ver esa especie, que la veo de vez en cuando, pero tampoco es que sea súper habitual. Y estoy haciendo así porque me comen las moscas. Y bueno, el animal apareció un poco prospectando aquello y yo enseguida lo atribuía al tema de los roedores, ¿no? Hay ratones moviéndose por allí y tal, digo, pues el animal ha ido a buscar su comida. Y eso es un poco lo que pensé en el principio. Yo ya me daba por satisfecho con el tema de la culebra de herradura, con haber grabado una culebra de herradura. Pero a los pocos días apareció una culebra bastarda. Ya no me lo podía creer. En el mismo montaje, sin quererlo, dos especies distintas y encima dos reptiles que son súper bonitos y difíciles de ver, al menos aquí. Total que, bueno, decidí dejar la cámara más tiempo, ¿no? Y mi sorpresa es que volvió a aparecer la culebra de herradura, pero esta vez se quedó mucho tiempo delante de la cámara. Estuvo como varias horas haciendo estos movimientos, excavando, haciendo lo que yo creo, por lo que he leído después, que es un nido. Yo creo que esta serpiente estaba haciendo un nido para poner allí su puesta de huevos, ¿no? Si alguno de vosotros que estáis viendo el vídeo sois expertos en reptiles o conocéis un poco esto, pues a ver si podéis aclarármelo. Yo creo que la única explicación que encuentro a este comportamiento ha sido esa, ¿no?
En fin, dejé la cámara varios meses solo para ver si de ahí salían pequeñas serpientes. Bueno, pues cuando ya dices, no puedo ir mejor, ¿no? He grabado dos especies distintas, además un comportamiento súper interesante de la culebra de herradura, pues todavía hay más. Apareció otra vez la culebra bastarda y esta vez apareció mirando a la cámara, moviéndose delante de la cámara como si fuera una especie de cobra, ¿no? Levantando el cuerpo, serpenteando, la verdad es que un comportamiento curiosísimo, ¿no? Y acercándose a la cámara. ¿Qué es lo que estaría mirando, ¿no? La culebra ahí? Pues bueno, lo que estaba mirando era otro ejemplar de su especie, solo que de otro sexo, ¿no? Un macho y una hembra de culebra bastarda aparecieron los dos en el mismo sitio donde yo tenía la cámara y bueno, ya podéis ver en el vídeo el comportamiento, ¿no? Y lo que pasó. Después de esto ya no hubo más vídeos espectaculares. Las culebras aparecieron de forma esporádica y yo dejé la cámara hasta el mes de agosto y no pude grabar a las crías de culebra herradura, si es que de verdad hizo nido y puso huevos ahí. Y bueno, no sé si realmente lo haría, no sé si saldrían por otro sitio, no sé si la cámara no las detectaría. Todos son posibles, ¿no? Pero bueno, me quedo con sensaciones muy buenas, ¿no? Y quiero contaros un poco algunas conclusiones que he sacado yo de este montaje. Lo primero de todo, un tema técnico o de logística. Probé, bueno, ya habéis visto en los vídeos que en algunos aparece como una zona circular negra que es el borde de la lente de aproximación. He tenido muchos problemas con la lente de aproximación porque se me caía, todas las semanas aparecía la lente de aproximación movida, caída, etc. Intenté ponerla un montón de semanas solamente con celo, con esparadrapo mejor dicho, y luego un amigo me recomendó cinta americana que se ve que es mejor y también lo intenté, fracaso. O sea, el mejor método y el que no me ha fallado ha sido el usar un poco de esparadrapo o un poco de cinta americana, pero agarrando la lente de aproximación con el alambrito, tal y como os expliqué en el vídeo de los micromamíferos. Eso por ahí. Y luego por otro lado el tema de fototrampear reptiles. Pues bueno, yo me quedo con la conclusión de que se puede hacer. Los sensores que usan estas cámaras no son los más adecuados, porque son sensores que lo que hacen es detectar diferencias de calor entre el fondo y el sujeto que se mueve, ¿no? Pero bueno, a los hechos me remito, sí que graba animales, al menos en determinadas condiciones. Casi todos los vídeos están grabados a mediodía, cuando hacía bastante calor. Es posible que el animal desprendiera bastante calor en ese momento, pero bueno, el caso es que se puede grabar, en determinadas condiciones se puede grabar, ¿no? Y es efectivo. Grabó de hecho bastantes vídeos, de la culebra de herradura como unos 50 y algo y de la bastarda pues no sé, 20, 30. Pero bueno, es factible. ¿Cuál es la clave o qué estrategia deberíamos seguir, pienso yo? Pues bueno, yo creo que hasta ahora las cámaras trampa se han puesto siempre pensando en animales medianos y grandes, ¿no? O sea, a una altura determinada del suelo. Para poder grabar micromamíferos y reptiles, la estrategia es ponerlas al nivel de estos animales, al nivel por donde ellos se mueven, por donde ellos van a hacer saltar el sensor de la cámara, ¿no? Entonces la clave es enterrar la cámara trampa hasta mitad, a ras,
para que sea mucho más efectivo el movimiento que hace el animal, sea mucho más efectivo para hacer saltar digamos, la grabación. Eso por ahí. Luego el tema de las lentes de aproximación, que bueno, ya sabéis que a mí me encantan, pero es que son muy efectivas y te permiten grabar un montón de cosas que de otra manera pues no se podrían o no se verían bien. Y yo creo que en este caso también son claves para poder conseguir que el animal que se ve sea suficientemente grande, ¿vale? Yo creo que el tema de las lentes es necesario. Y luego hay otro factor muy importante, que es dónde ponemos la cámara. En zonas así como estoy yo aquí ahora, una zona bastante abierta, aquí va a ser difícil que grabemos un reptil. Los reptiles se van a mover sobre todo por zonas donde ellos estén a cubierto, zonas escondidas, grietas, túneles de vegetación, zonas donde esos animales se pueden meter con su cuerpecito, con esa forma que tienen del cuerpo, se pueden meter por cualquier rendija. Entonces es en esos sitios donde debemos buscarlos. Y yo creo que es otro factor importante de por qué no se ha grabado más animales, más reptiles, con las cámaras trampa. Yo seguiré probando. No sé si vosotros os interesa este tema o nos interesa, seguro que a algunos sí, ¿no? Pero creo que vale la pena porque claro, podemos ampliar muchísimo el número de especies que vamos a grabar en nuestros montajes y aumentamos también un montón el conocimiento de la fauna que vive en nuestra zona, ¿no? En nuestra zona de campeo. Así que, bueno, si os gusta este tema, pues ya sabéis, aquí tenéis un poco mi experiencia y bueno, si tenéis dudas, lo que sea, ya sabéis. Yo respondo siempre que puedo a los comentarios. Si algún comentario no he respondido ha sido porque no me he enterado. Así que cualquier duda, pues me comentáis. Y nada, si os ha gustado, pues espero que le deis un like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que os paséis por el blog a ver si os gusta el contenido. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.